Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Todos los detalles están en nuestro video. No olviden suscribirse a nuestro canal y compartirlo antes de continuar. Muchas gracias. El mundo del entretenimiento hierve con las últimas noticias sobre la relación entre Erkan Merik y Asal Suba. El famoso actor ha dado un paso que nadie vio venir y que dejó sin palabras incluso a quienes creían conocerlos bien. Erkan sorprendió a sus seguidores al colocar un anillo en la mano de Asal, la mujer con la que desde hace tiempo lo vinculaban los rumores de romance, pero de la que ambos se habían mantenido discretos y prudentes. Todo ocurrió en una recepción privada, celebrada en uno de los barrios más exclusivos de Estambul, donde las luces eran suaves, la música apenas susurraba y cada mirada tenía su propio secreto. Allí, cuando menos se esperaba, él tomó la mano de ella y, con un gesto delicado, deslizó el anillo. Los asistentes contuvieron la respiración. En cuestión de minutos, las imágenes del momento recorrieron las redes como un incendio nocturno que se ve desde cualquier ventana, multiplicándose entre stories y publicaciones que no hacían más que repetir el mismo latido. Algo grande estaba sucediendo entre ellos. Quienes estuvieron en ese salón afirman que Erkan y Asal se olvidaron del mundo mientras se miraban, como si esa escena hubiera sido escrita para sus vidas mucho antes de que nadie la viera. Fue tan cinematográfico que parecía un recorte perfecto de una película romántica, comentaron varios invitados, todavía conmovidos por la intensidad de la escena. Los periodistas especializados, siempre atentos a los signos, interpretaron el gesto como la confirmación de un vínculo sólido y estable, forjado lejos de los focos, en esos espacios donde lo cotidiano se vuelve sagrado y el silencio pesa más que cualquier titular. Durante años, Erkan Merik y Asal Suba han sido vistos juntos en ocasiones puntuales, en reuniones de amigos o a la salida de sets, aunque jamás se apresuraron a pronunciar definiciones públicas. Esa cautela, que para algunos era misterio y para otros elegancia, hace que la entrega del anillo no solo sea un juego de insinuaciones, sino el aviso de que su historia ha pasado a un capítulo mayor. Las redes sociales reaccionaron con una mezcla de euforia y ternura, y el tema con sus nombres se convirtió de inmediato en tendencia. Miles de comentarios se acumularon. Parece un cuento hecho realidad, decían, mientras otros observaban la felicidad de la pareja con una mezcla de admiración y cierta envidia. El anillo elegido tampoco pasó desapercibido. El diseño, sobrio y minimalista, pareció hecho a la medida de la mano de Asal, y la prensa del corazón lo aplaudió por su elegancia y el mensaje emocional que transmitía sin necesidad de exageraciones. Empezaron a circular rumores sobre la pieza. Algunos hablaban de un grabado interno con una fecha que solo ellos comparten, otros apostaban por una historia íntima detrás de la elección del metal y la delicadeza del engaste. Más allá de las teorías, muchos coincidieron en que no se trataba de un gesto casual, sino de la campana que anuncia una nueva etapa en la vida de dos intérpretes que aprendieron a filtrar el ruido. Cerca del círculo de confianza, se habló del momento como un triunfo del amor, una manera de decir que el corazón, tarde o temprano, encuentra su ritmo incluso después de las tormentas. Y sí, el detalle que agitó más los análisis fue el contexto personal de Erkan. Venía de cerrar un proceso sentimental reciente, y eso abrió la puerta a interpretaciones de todo tipo. Hay quienes creen que la decisión fue acelerada. Otros, con acceso a confidencias más profundas, sostienen que esta unión se venía gestando desde hace años, en forma de un lazo leal que resistió las dudas, las distancias y las obligaciones de agendas incompatibles. Según filtraciones de pasillo, Erkan y Asal planearían un encuentro íntimo con sus familias para celebrar en privado, sin alfombra roja ni grandes reflectores, solo con los rostros que han estado junto a ellos en cada tramo importante. Si bien la pareja ha sido discreta, la entrega del anillo se perfila como un asunto que seguirá generando conversación. Para muchos de sus fans, ese instante capturado en fotografías temblorosas por la emoción pasará a su memoria como una de esas postales que no se olvidan. La prensa del espectáculo y las redes sociales, tras la noticia, se partieron en dos líneas de lectura. Unos interpretaron la escena como un símbolo de amor verdadero, una promesa sin ruido y con raíces. Otros, en cambio, se preguntaron si era prudente dar un paso así cuando la vida personal de Erkan todavía acomodaba sus piezas tras una etapa cerrada no hace tanto. Los observadores que siguen a la pareja desde hace tiempo aseguran que, aunque prefirieron la reserva, el intercambio del anillo no es improvisación, sino la expresión ritual de un vínculo que, en silencio, había ido sumando días, decisiones y lealtades. Los invitados al evento los describieron concentrados el uno en el otro, ajenos a la multitud elegante que los rodeaba. Dicen que en los ojos de Asal había una alegría que no pide permiso y que en la sonrisa de Erkan se notaba el alivio de quien,
al fin, puedes sostener lo que sientes sin apartar la mirada. Esos detalles, captados en videos breves y fotos íntimas, tuvieron miles de interacciones. Y lo que más debate generó fue la propia ceremonia del anillo. El modo en que él lo tomó, el cuidado con que lo deslizó, la respiración contenida de ella, la caricia que siguió después como una firma escrita con la yema de los dedos. Las opiniones se apilaron una sobre otra. Hubo quien celebró el diseño sobrio, entendiendo que la pieza decía mucho con poco, y también hubo quien murmuró que todo iba demasiado rápido. Aún así, la marea de mensajes apoyando su felicidad terminó imponiéndose. Así se siente el amor cuando es de verdad, escribieron muchos. Y aunque la pareja no dio declaraciones a la prensa al salir, sus gestos hablaron bastante. Miradas cómplices, manos entrelazadas, ese lenguaje mudo que su público conoce por haberlos visto interpretar cientos de escenas, pero que esta vez parecía anclado en algo que no era ficción. Fuentes cercanas a la comunidad artística cuentan que pronto podrían hacer un anuncio oficial, quizás a través de una entrevista elegida con cuidado o de una publicación conjunta. Se espera que la celebración con las familias sea un punto de inflexión y el comienzo de un capítulo que ya no quiera esconderse. Los periodistas más atentos subrayan que este episodio supera el romanticismo de escaparate y dice algo más complejo. Revela cómo dos actores de alto perfil deciden gestionar aquello que no cabe en un guión, defendiendo espacios íntimos sin renunciar a la claridad. Y aunque antes habían preferido el refugio de la vida privada, este giro se interpreta como una declaración. No piensan ocultar lo que sienten. Lo que venga a partir de ahora, sus publicaciones, sus apariciones, sus silencios seleccionados, promete desatar una nueva ola de expectativa. Mucha gente asegura que este momento ocupará, por largo tiempo, la conversación entre fans y curiosos, quizá recordado como un gesto de amor que llegó tras un cierre doloroso, la escena exacta en la que el pasado dejó de tener la última palabra. Detrás del telón, siguieron los debates. Un sector insistió en ver la entrega del anillo como prueba de una conexión genuina que cruzó procesos complejos y salió fortalecida. Otro se mostró sorprendido ante lo que, desde afuera, podría percibirse como un salto demasiado inmediato. Pero quienes compartieron la sala aquella noche juran que la pareja estaba en su propio universo, con la música ajena a sus oídos y el resto del mundo detenido, como si lo único real fuera ese brillo en los ojos de Asal y la curva tranquila en el rostro de Erkan. Las imágenes, al llegar a las plataformas, encendieron una conversación sin descanso. Se leyeron mensajes con dudas sobre las fechas, otros más inquisitivos sobre si era correcto dar un paso tan grande tan pronto, y, al mismo tiempo, miles de voces prefirieron simplemente alegrarse, agradeciendo ser testigos de una felicidad que rara vez se muestra sin filtros. Hubo quien se detuvo en los detalles mínimos. La forma en que Asal contempló el destello en su dedo, la manera en que Erkan acercó la mano para sostenerla, un gesto que pareciera decir estoy aquí sin necesidad de promesas dichas en voz alta. La pregunta sobre el futuro empezó a multiplicarse. ¿Qué viene ahora? Los rumores apuntan a una celebración discreta, con brindis cortos, risas sin micrófonos y abrazos que no salen en fotos. Las familias, dicen, recibieron la noticia con una alegría serena, de esas que se expresan más con ojos húmedos que con discursos. Al mismo tiempo, algunos se sorprendieron por la velocidad con la que la información se expandió, casi como si la ciudad misma hubiera empujado la noticia calle arriba hasta convertirla en historia compartida. Más de un editorial subrayó que lo ocurrido no es una simple anécdota romántica. Es, también, una señal sobre cómo dos figuras públicas negocian los límites de lo privado y lo público, en un tiempo donde todo parece pedirse en tiempo real. Erkan y Asal saben de focos y de cámaras, pero esta vez eligieron el susurro por encima del estruendo, la mirada sostenida sobre el discurso preparado, el gesto artesanal sobre el espectáculo. Y esa decisión, por sí sola, dice algo sobre ellos que quizá el público no había terminado de comprender. Queda por ver cómo se tejen los días que siguen. Sus agendas, siempre exigentes, tendrán que acomodarse a la expectativa de quienes leen significados en cada foto, en cada ausencia, en cada gesto. Pero hay señales que no engañan. Cuando dos personas encuentran la manera de afirmarse frente a todo, suelen abrir caminos que nadie había visto. En la memoria de quienes estuvieron allí, el salón aún conserva el murmullo de una canción lenta que acompañó el momento. Las luces, bajas. Las conversaciones, en pausa, el anillo, discreto. Y la pareja, sosteniéndose desde la calma. Dicen que, al final, brindaron apenas, con una complicidad que no pedía testigos. Afuera, las calles de Estambul guardaban la noche como un secreto más, mientras el rumor ya viajaba.
Conforme pasaron las horas, llegaron más reacciones desde colegas, directores y amigos de la industria, muchos felicitándolos en privado. Algunos recordaron anécdotas antiguas, cuando ya se percibía la chispa entre ellos, aunque nadie se atrevía a ponerle nombre. Otros hablaron de su profesionalismo y de cómo, incluso en los momentos más tensos, la disciplina y el respeto marcaron su historia. Es probable que esas cualidades sean parte de la base que hoy sostiene lo que mostraron al mundo. ¿Quedan dudas? Claro. Las habrá siempre. Pero a veces la verdad está en lo que no puede fingirse. Una mirada que se enciende, una sonrisa que no necesita ensayo, un temblor leve en los dedos. En esa suma de gestos, Erkan y Asal dejaron claro que esto no es un capricho, ni una maniobra para titulares fugaces. Es, más bien, la huella de algo que encontró su forma. Y así, entre aplausos discretos y teléfonos que no dejaban de vibrar, la noche que comenzó como una reunión privada terminó convertida en el punto de giro que nadie se esperaba y que, sin embargo, muchos intuían. Lo que venga ahora será contado de mil maneras, con interpretaciones y conjeturas. Pero el núcleo, ese instante en el que él puso el anillo en su dedo y ella dejó que el mundo lo supiera sin decir una sola palabra, ya pertenece a la memoria colectiva. Esto nos lleva al final de nuestro video. Si les gustó, no olviden suscribirse a Escándalos de Series Turcas y compartirlo. ¡Hasta pronto!